Unas palabras de la decana, vamos a hacer la presentación del tema y todo lo que tiene que ver con nuestro conversatorio, y al finalizar ustedes durante la trayectoria del conversatorio pueden ir anotando como qué preguntas les surgen y tendremos un espacio de 15 minutos para poder resolver aquellas preguntas o reflexiones que se generen en torno a esta conversación para finalmente dar cierre a nuestro evento del día de hoy. Entonces le damos paso a la decana, a la doctora Yasmín, para que inicie con sus palabras. Gracias. Bueno, inicialmente agradecer al Comité de Proyección y Extensión Social, que está conformado, como lo dice la profe Natalie, por la profe Aurora, Consuelo, la profe Natalie y quien les habla. Ese comité pues tiene la responsabilidad de generar una serie de eventos de manera semestral. Este semestre estamos trabajando con un eje que nos parece interesante y necesario trabajar con nuestra comunidad académica, que está dirigido a reconocer la relevancia de las relaciones vinculares en el desarrollo del quehacer profesional del trabajo social, reconociendo la relevancia del reconocimiento del otro, de generar esos vínculos dentro del ejercicio profesional que no sobrepasen ciertos límites, pero sobre todo donde las personas que llegan a generar ciertos espacios de apoyo, de ayuda profesional, de intervenciones, pues se encuentren en el profesional de trabajo social esa posibilidad de generar un vínculo donde se sienta reconocido, donde se sienta escuchado, donde no sean invalidadas, por ejemplo, sus emociones o sus sentires. Asimismo, es importante en el marco de esta conferencia, como se ha mencionado, denominada del sujeto y de la otredad, una visión epistemológica de lo social, comprender cuál es el rol de los sujetos, cuál es el rol de esa otredad, cuál es el reconocimiento que yo debo establecer del otro, porque a veces uno se recae mucho en el ensimismamiento, solamente en el pensar en uno. Se nos olvida que las personas con las que compartimos, con las que generamos algún tipo de relación, sea académica, profesional, laboral, pues por supuesto que tienen sus propias dinámicas, sus propios dilemas, sus propios cuestionamientos. Vemos, por ejemplo, que posterior a la pandemia, una característica general, o antes también, en el marco de la historia de nuestro país, es que todo el mundo anda como mal geniado, como cargado, ¿cierto? Pero posterior de pandemia, ya no solamente es que anden cargados y que se genere la violencia, sino que se atenúan temas, por ejemplo, como la depresión, la ansiedad, aspectos que por supuesto debemos reconocer del quehacer profesional, intentando mirar cuál es la ruta de atención y cuál es el devenir o el reto que debemos asumir como profesionales. En ese sentido, es importante propiciar el reconocimiento desde la formación en trabajo social de la concepción del otro. ¿Cómo concebimos al otro? ¿Cómo reconocemos al otro? Y si efectivamente en esa concepción del otro reconocemos que ese otro cumple un papel fundamental en la sociedad. Si bien podemos hablar de un ejercicio particular, que es el que nos convoca acá en el ejercicio académico, qué función cumple o qué rol cumple un docente, qué rol cumple el estudiante, pero que también debe estar presente en esa relación. Primero, el reconocimiento del uno al otro, el respeto, entre otros aspectos, pero sobre todo el reflexionar, el suscitar el conocimiento, el generar análisis, debate, ¿cierto? Esos son algunos aspectos y sobre todo pues hacer énfasis en que en esas relaciones interpersonales o en esas relaciones que deben ser desde la mirada vincular, cómo se manejan dos aspectos relevantes, que es el desarrollo ético y el desarrollo profesional. Cómo incidimos en que no se desdibujen esas líneas que deben existir, esas líneas de los límites que deben existir en las relaciones. Es porque, por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis de las familias actuales, no se sabe quién genera el rol de direccionamiento de la familia, si son los padres o son los hijos, y se ha generado como un rompimiento allí, y es necesario volver a pensarnos en ello. Por supuesto, también en estos escenarios académicos y en los futuros escenarios profesionales que ustedes donde ustedes van a desempeñarse.
En ese sentido, pues es importante reconocer que el trabajo social se basa específicamente desde la Corporación Republicana en el enfoque humanista y por supuesto que este tipo de temas hace relación o está articulado mejor con la importancia de generar unas relaciones tanto a nivel intrapersonal como interpersonal, es decir, a nivel propio, cómo me relaciono conmigo mismo, porque a veces ni siquiera somos empáticos, amables con nosotros, decimos generalmente que nos damos muy duros, ¿sí? Que nos tratamos feo, que no nos hablamos bonito, que no nos tenemos una forma de expresar inadecuada hacia nosotros, que da cuenta por supuesto de algunas otras falencias y que marca esa relación o la forma como generalmente se establece la relación con el otro. Si yo tengo una serie de cargas, de emociones contrapuestas y demás, pues eso lo voy a reflejar en la forma como me relaciono con los demás. Y este es un aspecto que desde el trabajo social pues es muy relevante, específicamente, como les digo, desde los enfoques que nosotros trabajamos. El enfoque humanista, que es uno de los enfoques que sustenta epistemológicamente nuestro programa, así como el enfoque dialógico, que nos invita a establecer desde el diálogo la posibilidad de reconocer al otro y de comprender al otro, porque efectivamente no hay una posibilidad de generar procesos de atención y de intervención y de reconocimiento hacia el otro, sino es conociendo qué le pasa, intentando ponernos en sus zapatos, ¿cierto? Que es un principio del trabajo social que se denomina la empatía. En ese sentido, pues este espacio tiene diferentes objetivos, como ya nos antecedía la profe Natalie, que es reflexionar acerca de los constructos epistemológicos, acerca de la concepción del otro y su papel en la constitución del sujeto como actor social desde el desarrollo ético y profesional. Asimismo, entender las dinámicas sociales desde una perspectiva intersubjetiva, promover la comprensión de la otredad desde el quehacer profesional y comprender el principio epistemológico de la formación de la sociedad desde una visión relacional y ética. Esperamos, por supuesto, que este espacio sea de su agrado, que les aporte de manera significativa en su proceso de formación como futuros y futuras profesionales y también como seres humanos. Muchísimas gracias. Y le damos paso a nuestro invitado. Muchísimas gracias, John Freddy, por aceptar la invitación. Y es tuyo el auditorio. Muchísimas gracias. No, de allí para ver la presentación. Gracias. Buenas noches. Bien, me voy a ubicar por aquí como para tener consistencia con la presentación que tenemos. De entrada, pues, pedirles disculpas por la voz. Me encuentro un poco enfermo esta semana, entonces era importante venir a cumplir el compromiso. ¿De qué vamos a hablar? Pues digamos que el concepto que vamos a trabajar es un concepto muy extenso, pero pues nuestros tiempos son cortos, entonces vamos a concretar sobre los elementos más relevantes como para entenderlo. Vale la pena también darle una introducción al autor, pues que nos va a dar toda esta base conceptual y epistemológica para poder entrar finalmente a la concepción de la otredad y de la subjetividad, que es el llamado del día de hoy. Entonces vamos a hablar desde la fenomenología, vamos a hacer una explicación muy breve sobre cómo nos constituimos nosotros en sociedad y entender esto como una forma de conocimiento. Yo le digo a los estudiantes, hay una cosa muy particular, ¿no?, dentro de la cotidianidad y dentro de las particularidades de las relaciones de nosotros, y es que cuando uno se relaciona con los profesionales de las ciencias concretas, hay una pregunta. Cuando digo las ciencias concretas son las ingenierías, las administraciones, y le preguntan a uno que está en estas ciencias sociales, ¿cómo investiga? Entonces uno dice, pues uno va, hace una entrevista y a partir de eso saca unas conclusiones, es como lo más común. Y entonces los ingenieros le dicen a uno, ¿y por qué el cuento que alguien me venga a echar termina siendo ciencia? Cuando a uno le preguntan eso, si uno no tiene como la base epistemológica sobre el asunto, pues uno queda en blanco y uno se preguntaría de verdad, ¿y por qué una entrevista se convierte en ciencia? Ellos lo tienen muy claro porque como se mueven dentro de otro método, que es el método de las ciencias naturales, entonces la cuestión es que para ellos es muy fácil, porque para ellos todo es experimentable, para ellos todo es evidente, repetible, tienen una metodología milenaria, bueno, en fin, tienen una cantidad de elementos allí para poder argumentar. Y es precisamente a eso que nos dirigimos hoy,
a entender cuál es la base científica de lo que nosotros hacemos en general en las ciencias sociales. Entonces, valga la pena decirlo, Husserl es uno de los grandes pensadores en la filosofía que termina dándole base prácticamente a todas las ciencias modernas en términos de ciencias sociales, ¿sí? Por una curiosidad muy particular que tenía. Como les digo, pues hay que darle contexto al autor. Nace en un pueblo de Alemania y en ese orden de ideas nace con una curiosidad, y es ¿qué es el mundo o cómo se conoce el mundo? O sea, su pregunta era fundamental: cuando vamos a conocer el mundo, ¿cómo lo conocemos? Eso es una pregunta epistemológica. Entonces él se pone a estudiar matemáticas. ¿Por qué matemáticas? Pues porque era una ciencia predominante, y por ser una ciencia, pues se supone que le iba a ofrecer muchísimas respuestas sobre cómo funcionaba el mundo o cómo conocíamos el mundo. En ese orden de ideas, entonces estudia matemáticas, hace un doctorado en matemáticas, empieza a hacer estudios en matemáticas, pero después de aproximadamente 10 años dice: este no es el camino, y aquí no voy a encontrar cómo se da el conocimiento. Por allá alguien le dice: hay que irse a estudiar filosofía, y se pasa a estudiar filosofía. Se encuentra con un psicólogo que se llama Franz Brentano, que dentro de todo también fue maestro de Freud, y él tiene un concepto que se llama la intencionalidad. Y ese concepto simplemente dice: toda conciencia es conciencia de algo. Y eso es lo que vamos a explicar. ¿Por qué conciencia de algo? En los primeros escritos de Husserl, su propuesta está en concebir la ciencia de una manera distinta. Y con esa frase va a romper la concepción de la ciencia hasta ese momento. ¿Cuál es la concepción de la ciencia hasta ese momento? Que nosotros conocemos cuando los objetos se me presentan. En concreto, a mí se me presenta esta silla, y el hecho de verla, pues me da la posibilidad de conocerla. Ese conocimiento es conocimiento consecuente, es decir, lo que nos enseñan a todos: un sujeto que conoce un objeto. Y así funciona la ciencia. Si le preguntamos al científico y le decimos cómo estudiar esta forma de conocimiento, nos va a decir: pues tenemos que acceder a la silla, medirla, pesarla, ver de qué está compuesta, le podemos hacer análisis químicos, físicos, de todo nivel. Pero Husserl dice: en eso hay una equivocación. La ciencia no debería de funcionar así. Y va a ser un elemento distinto, va a ser una propuesta un poco más compleja, un tanto difícil de entender a veces, pero es digerible de todas maneras. Entonces, cuando va a entrar en eso, va a empezar a hablar, me regala la siguiente, por favor, de una crisis de la ciencia. Y aquí es donde vamos a entrar, digamos, ya en materia, porque lo primero que va a decir Husserl, el último texto que escribe en 1938, es un libro que se llama La crisis de la ciencia en Europa y fenomenología trascendental. Es prácticamente su obra clásica, pero fue el último que escribió, es como un resumen de todo lo que había pasado antes. Es un autor que escribe muy complejo porque no lleva una línea de trabajo, sino todos sus temas son como difusos. Pero particularmente este libro va a ser una guía muy interesante, y comúnmente lo encuentra uno como la crisis de Husserl. ¿Qué es lo que propone? Y aquí es donde entramos nosotros. Dice: las ciencias en este momento están en crisis. Entonces todo el mundo le va a preguntar por qué. Dice: porque las ciencias se olvidaron del hombre. Eso va a conllevar una discusión ética, que era lo que nos está diciendo por allí la señora decana. Hay una discusión detrás de esto sobre cuál es el sentido y el significado de hacer ciencia. Muchos dicen que como estábamos a entradas de la Primera Guerra Mundial, más o menos de 1933, 34, lo que él propone es un texto que genera una protesta contra lo que estaba pasando contra el nazismo. Y prácticamente, digamos, resumiendo, lo que termina diciendo es: hemos creado mucha ciencia, mucha tecnología, es muy evidente lo que está pasando con las revoluciones de la ciencia, pero el problema es que nada de eso está sirviendo para que vivamos bien. Y nada de eso tiene sentido para el hombre. Entonces hay una discusión ética detrás de eso. Detrás de esto viene una discusión política, viene una discusión social, y empiezan a cubrirse gran parte de lo que son las ciencias sociales a partir de esa discusión. Pero él, ¿por qué dice que las ciencias están en crisis? Y dice: porque no tienen sentido para el humano y terminaron objetivizando al hombre. ¿Sí? Hay textos en los cuales va a hablar de una pérdida muy amplia desde los griegos en adelante, pero lo sustancial allí es que se pierde el sentido del humano, y lo que él va a decir es: perdimos la humanización. Hay una frase en el texto que me gusta mucho que dice: puras ciencias de hechos hacen meros hombres de hechos.
Y entonces va a terminar diciendo, la ciencia no nos ha servido para nada. La ciencia no ha dado un resultado que dé razón de la posibilidad de lo que somos. Y va a entrar en esta discusión, por eso lo que dice allí, que va a ser bien importante, porque no es una negación de la ciencia, dice, no es una crisis de la física ni de la química como ciencia, sino del objeto de esa física y de esa química. Cuando esa física y esa química no sirven para el sentido del humano, para rescatar sus valores y sus afectos, pues es una ciencia que no sirve. Por eso les digo que detrás hay un discurso ético. Entonces, por eso lo que han encontrado allí dice, pues no es que, en realidad no es una crisis de la ciencia, lo que dice literalmente Husserl es, la ciencia es innegable, porque todos los adelantos tecnológicos de la ciencia están ahí. No los podemos negar, pero no vamos a discutir sobre si la ciencia es posible o no, porque sabemos que sí. Lo que vamos a discutir es si esa ciencia en realidad está cumpliendo su objetivo. Esto parte más o menos desde Descartes, porque va a entrar en una discusión con Descartes, hace un texto que se llama Las Meditaciones Cartesianas, y en ese libro genera una explicación donde pues nosotros bien sabemos que Descartes empieza por negar el mundo, ¿no? Descartes entra, pues cuenta el mito que estaba sentado en una fuente, metió una varita en el agua, y cuando metió la varita se torció, se quedó mirando la vara y entonces dijo, ¿por qué veo la vara torcida? Y la sacó del agua y volvió y la vio derecha. Entonces Descartes se quedó pensando y dijo, yo no puedo confiar en lo que estoy viendo, porque a veces veo la vara torcida, a veces la veo derecha. Y entonces él dice, no puedo confiar de los sentidos, y bueno, ahí van a ver una cantidad de elementos, empiezan precisamente las meditaciones cartesianas donde él empieza a negar la existencia del mundo y de los objetos del mundo. Genera una ruptura con eso cuando saca la vara y él se queda pensando y dice, si no puedo confiar en lo que veo, en lo que escucho, en lo que siento, entonces yo cómo hago para investigar algo en el mundo, o sea, cómo investigo algo si no puedo confiar en los sentidos. Dice el texto que dura 10 años en la investigación hasta que llega a una conclusión y su conclusión es, puedo dudar de todo menos de que estoy dudando. Y en la paradoja termina diciendo, si dudo pienso, o sea, puedo dudar de todo menos de que estoy dudando, si dudo pienso, si pienso existo. Y ahí es donde entra la tesis de Descartes. Pero la cuestión es que Descartes está dudando del mundo. En la crítica que le hace Husserl dice, uno no puede dudar del mundo, el mundo tiene que existir. Pero la cuestión es que en la existencia del mundo no sabemos cómo está, no sabemos si nos lo imaginamos, lo representamos, si en realidad está como objeto. Entonces Husserl dice, pues eso es lo de menos. El punto es que el mundo está ahí, y entonces llega una frase interesante y es, y yo lo necesito para vivir. En pocas palabras, si el mundo no está, ¿yo dónde existo? Entonces no puedo ser algo flotando en la nada, y si tengo que estar en alguna parte, por eso no podemos dudar de la existencia del mundo. Pero sí podemos dudar de algo, de cómo el mundo se nos da. Entonces el ejemplo que siempre pongo es más o menos como que yo puedo preguntar de qué color es esta botella, y todos me dirían que es azul. De hecho, hasta yo diría que es azul. Pero la pregunta sobre este color es si todos estamos viendo el mismo azul. Yo puedo estar viendo un color verde, pero de niño me dijeron que eso era azul y pues yo lo nombré azul, pero puede ser verde. ¿Cuál es la garantía de que esto en realidad tiene ese color? Entonces uno se queda pensando y uno dice, en realidad pues ninguna. Entonces dice Husserl, porque para tener la garantía de que todos estamos viendo lo mismo, yo tendría que ver a través de los ojos del otro. Y eso es imposible. Entonces lo que nos va a decir es, lo que yo voy a constituir de ese color es subjetivo, es mío, y ese es el conocimiento. Entonces cuando propone esta crisis de la ciencia, dice que hay que transformarla y pasar a una ciencia verdadera, y esa ciencia verdadera va a ser el sujeto, dice el conocimiento superior. Me regala la próxima, por favor. Y entonces va a tomar las ciencias, hay algo interesante que me parece a mí el autor, y es que cuando uno encuentra este tipo de modelos que pretenden hacer una crítica a las ciencias concretas, a la física, a la química, a la naturaleza y demás, hacen la crítica pero la destruyen para crear una ciencia subjetiva. Eso pasa con muchos autores. Pero Husserl no, dice, más bien dividamos la ciencia en dos, que eso pues está en muchos textos, ¿no? Las ciencias de la naturaleza, las que estudian las cosas concretas, los objetos, y otras ciencias que van a ser las ciencias del hombre. Para Husserl las ciencias del hombre es lo que hoy conocemos como las ciencias humanas y sociales. Entre esos, pues, lógicamente la psicología, la antropología, la economía, etcétera, etcétera. Y
valga la pena decirlo, el trabajo social, como una forma de conocimiento del hombre. Entonces, todo lo que se incluye dentro de estas ciencias sociales son ciencias del hombre en su momento. Y las dividió en dos. Entonces llegó y dijo, ¿qué hacen las ciencias de la naturaleza? Estudiar cosas. Y estudian las cosas, y está bien que estudien las cosas y den respuestas, y eso no lo podemos negar porque han avanzado en eso. Pero cuando estudiamos el hombre no se puede estudiar como un objeto de la naturaleza. Tiene otra dimensión y tiene otra posibilidad de ser. Y con eso va a romper la dinámica de la ciencia. Normalmente, nosotros concebimos que la ciencia es sujeto y objeto, que era lo que les decía al principio, un sujeto conociendo las cosas. Pero Husserl va a decir que no hay una relación causal en el conocimiento, sino que hay una relación correlacional. ¿Cómo lo explica? Dice, la mera presentación del objeto no genera conocimiento. No es suficiente con que a mí me muestren algo o verlo en el mundo para yo conocerlo. Dice, yo tengo que para conocer el objeto generar un elemento interrelacional. Entonces, ¿cómo se explica? Entonces yo tengo un ejemplo que en algún momento se lo contaba por aquí a mi compañera Natalie, y es un ejemplo muy simple, pero es lo que mejor configura. Entonces el ejemplo es, suponga usted que hay un billete de 100.000 tirado en el piso. De pronto pasa un perro, ve el billete, lo huele, le da la vuelta, lo sigue oliendo y lo va a orinar. Y el perro se va. Día siguiente pasa el mismo perro, hace la misma operación y se va. Al tercer día pasa cualquiera de nosotros y ve el billete y dice, 100.000 pesos. Y va y lo recoge, se lo lleva a su casa y empieza a lavarlo. Y en ese momento usted va a empezar a pensar, ¿qué puedo hacer con esos 100.000 pesos? Usted va a decir, esto puede ser alimentarme, esto puede ser la posibilidad, no sé, de pagar el celular, una factura, comprar ropa, ir al cine. Y usted empieza a construir un mundo detrás de ese billete. La pregunta es, ¿por qué el perro no hizo lo mismo? Es simple, cualquiera. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, efectivamente, el perro no razona lo que yo estoy razonando. En ese orden de ideas, la pura presentación del billete no genera conocimiento sobre el billete. En pocas palabras, el billete no existe. ¿O sí? Más duro, por favor. Muy bien. Nosotros le damos un valor al billete, entonces no, el billete no existe, lo que existe es el papel. A eso Husserl le va a llamar una atribución. Dice, yo atribuyo un valor a las cosas. Y el conocimiento del billete no es el billete en sí mismo, sino es lo que yo estoy atribuyéndole al billete. Ahí se genera la correlación. Van a ser necesarios los dos elementos, que se me presente el objeto, pero también que yo le ponga unas características a ese objeto para que ese objeto genere conocimiento. A eso le va a llevar a llamar atribuciones. Entonces dice, yo le atribuyo a las cosas. No solamente pasa ahí, la vida misma son atribuciones. El profesor que me enseñó esto dice que el primer fenomenólogo, pues por lo menos en España dice es Machado, cuando dice caminante no hay camino, se hace camino al andar. Perdón. ¿Por qué hay el mismo fenómeno? Entonces dice, pues porque usted puede ir el caminito por allá en una zona verde y usted puede ir caminando. Y si alguien le pregunta para dónde va y usted dice, ¿para dónde va el camino? Y dice, no sé. Pues dice, ahí no hay un camino. Usted está desencaminado. Ese camino tiene que tener un sentido, un objetivo. La mera presencia no da para que usted conciba que eso es un camino, sino que tiene que ir para alguna parte. Usted tiene que tener un objetivo sobre ese camino y todo lo que usted conciba de ese camino van a ser atribuciones. Si usted no le atribuye a las cosas no existen. Y así pueden haber muchos elementos, ¿no? Uno puede ver una piedra en un parque grande y alguien viene y dice, yo podría hacer una silla con esto. Y va y se trae un martillo, un cincel, pica la piedra, la aplana, de pronto le genera el espaldar y cualquiera puede irse a sentar allá. Cuando usted va pasando, usted dice, uy, quedó bonita la silla, pero en realidad eso no es una silla, es una piedra. Y si viene un perro y la ve, pues, ¿qué va a ver? Una piedra. Entonces la silla no está, el conocimiento de esa silla no es cierto.
usted lo atribuyó. Usted fue el que se lo inventó, se quedó mirándolo y dijo, ay sí, es una silla. Y usted ahí se sienta y lo utiliza como silla. Pero el objeto no deja de ser piedra. ¿Cuándo se convierte en silla? Cuando usted atribuye características al objeto. Entonces la pregunta de Husserl, o más bien su cuestionamiento, es que el conocimiento no va a estar en el objeto, el conocimiento está en el sujeto. Y por eso su teoría es una teoría de la subjetividad. ¿Me regala la siguiente, por favor? Por demás, una subjetividad que le va a llamar subjetividad trascendental. Eso, como para explicarlo sencillamente, es como lo más profundo que pueda tener uno por allá en eso que podemos llamar conciencia. Y entonces él dice, lo que debemos de preguntarnos no es por el objeto cuando hacemos ciencia. Lo que debemos de preguntarnos es cómo hace el sujeto para atribuir cosas o para atribuir ciertas características al objeto y a partir de eso poderlo conocer. Si yo les hablo del billete, pues digamos que el ejemplo es sencillo, todos me lo entienden, pero resulta que detrás de lo que nosotros le atribuimos a ese billete se crea una ciencia. Entonces detrás de ese billete aparece una cosa como la inflación, aparece una cosa como el déficit monetario, o aparecerá una cosa como las finanzas, o aparecerá una cosa en concreto como la economía, como la microeconomía o macroeconomía, y la cantidad de conceptos que hay alrededor de eso. Pero resulta que ninguno de esos conocimientos existen como objeto, sin embargo no dejan de ser ciencia. La economía es una mera atribución, todo no lo inventamos, sin embargo no deja de ser ciencia. Por eso lo que Husserl nos va a decir es, esto es una ciencia subjetiva, no existe en ninguna parte, no está. De hecho, pues la máxima kantiana, ¿no? La pregunta sobre Kant, ¿existen los números? Decía mi profesor, un profesor que estuvo allá en la Javeriana, que era un padre, o es un padre, que mide como 2,10 metros, allá le decían el Altísimo. Entonces aparece el padre y pregunta en clase y dice, ¿y existe el número? Estamos estudiando a Kant. Pues uno le dice, pues sí, los números existen. Y el padre dice, muéstreme un número. Levanté la mano y le hice así. Y me dijo, eso no es un número, eso es una mano. Yo me quedé pensando, cogí el marcador y hoy le pongo el 5 en el tablero. Y el profesor dice, le voy a hacer una demostración. Y se fue al tablero y escribió Dios. Y dijo, mírenlo, también existe. Eso es porque Kant cuando plantea el número dice, son juicios sintéticos a priori, es decir, categorías puras del pensamiento, no existen, también son atribuciones. Resulta que cuando uno mira la física, la matemática, la química, tampoco existen como tal, como objeto, son meras atribuciones. Pero son conocimientos avanzados, extremadamente avanzados. Pero la pregunta es, ¿de dónde parten? Dice, de la subjetividad. Si no hay hombre, si no hay quien piense, el número no está. Y de igual manera, si no hay quien piense, si no hay hombre, pues no hay economía. Y así mismo va a pasar con las otras ciencias sociales. Entonces yo normalmente hablo pues es de psicología, ya en los salones de clase y le digo a los estudiantes, la psicología también es una mera atribución. Y todos quedan como asustados. Me dicen, no, no es cierto. Y le digo, sí. Cuando usted ve una persona caminando, usted le empieza a mirarlo y usted le ve ciertas características y dice, esto es un psicótico. Pero si usted va con su mamá y usted le dice a su mamá, mire un psicótico, su mamá lo va a mirar y le dice, yo no veo nada. ¿Dónde está el psicótico? Y mírelo, ahí va caminando y la mamá dice, yo no lo veo, yo veo a don Juan. Entonces uno le dice, sí, don Juan es psicótico, entonces va a decir, ¿y usted cómo sabe? Porque el que sabe está haciendo atribuciones y atribuciones científicas. Ve cosas que todo el mundo no va a ver porque está atribuyendo. Pero finalmente, pues eso también no lo inventamos, no existe. Entonces, basado en eso es que Husserl nos va a decir, hay que tener cuidado porque la ciencia no es objetiva, ni siquiera la física ni la química porque están movidas por otras categorías de pensamiento. Así como usted ve la piedra, pues igual usted ve la gravedad. Y se puede medir con números, sí, pero resulta que es que los números son atribuciones. Los perros no ven ven cuando se cae algo y se asustan, pero los perros no ven la gravedad como la está viendo usted ni la está analizando como la analiza usted. ¿Por qué? Porque usted está atribuyéndole al mundo. Entonces eso va a hacer que el conocimiento tenga correlación, que se necesite el objeto, pero que además de eso se necesite que el que está observando el objeto atribuya cosas a ese objeto.
Y en eso se va a fundamentar para decir, es que todo el conocimiento es subjetivo. ¿Cuál es su revolución en la ciencia? Que termina diciendo, ya no tenemos que estudiar más los objetos, o más bien, quien quiera estudiar los objetos tendrá que irse a las ciencias de la naturaleza, y está bien, pero quienes estamos en este lugar, tenemos que pensarlo de otra manera. Y voy a hablar de cosas que me parecen muy bonitas, ¿no? El sentido de las cosas. ¿Dónde le damos sentido? Y detrás de eso va a ser toda una cantidad de especulaciones y demás. Y ahí aparece eso que él va a llamar la subjetividad trascendental, la posibilidad de que cuando nosotros entendemos el fenómeno tenemos que entenderlo en la profundidad del sujeto. Y ahí es donde el discurso tiene contenido. Y por eso nosotros entonces hablamos del análisis del discurso. ¿Y por qué la entrevista toma sentido? Porque se supone que el sujeto lo que está describiendo es parte de su conciencia. Y lo que estamos describiendo es su forma de conocimiento. Va a aparecer un concepto que me parece muy interesante, que es la vivencia. Entonces él dice, lo que hay que investigar son las vivencias de las personas. Y a eso le suma otro concepto que es el experienciar, como experiencia. No le llama experiencia porque la experiencia tiene que ver con un elemento pasado, con un recorrido. Se llama experienciar porque es la descripción del aquí y el ahora y de su sentir. Y ahí se van a empezar a crear los elementos que nosotros necesitamos en eso que llamamos el vínculo social. ¿Me regala la siguiente? Finalmente, ese concepto de subjetividad nos va a llevar a la intersubjetividad. Va a crear, o se va a traer un concepto de otro autor que se me va en este momento, que se llama el Lebenswelt, o la traducción lo ponen como el mundo de la vida. Entonces va a decir que en el mundo de la vida estamos todos, ¿cierto? Que a mí se me presentan los objetos y yo hago atribuciones sobre los objetos, pero que cuando a mí se me presenta otro sujeto, sobre ese sujeto también hago atribuciones, con un elemento ad hoc, que resulta que cuando yo miro el sujeto, yo no solamente le atribuyo un cuerpo y unas características, sino también le atribuyo una conciencia. Eso que yo hago con el otro sujeto cuando le atribuyo una conciencia es un conocimiento que crea una conciencia colectiva. ¿Dónde toma el valor el billete que yo les hablaba a ustedes? ¿Solamente porque llegó este pedazo de papel vale 100.000 pesos? No, eso es un acuerdo que yo tengo con las otras conciencias. Hay un conocimiento que es el de la economía, pero para que ese conocimiento funcione, tenemos que tener conciencia colectiva de que los 100.000 pesos son 100.000 pesos. ¿Dónde aprendí yo eso? En esta comunidad. Entonces yo termino siendo el producto de mi mundo, de todos ustedes. Cuando yo empecé a crecer, yo nací, yo empecé a crecer, a mí me empezaron a enseñar cuánto valía el dinero. Y yo empecé a hacerle atribuciones al dinero. De hecho, a temprana edad mis atribuciones están mal hechas, pero en cuanto voy creciendo voy atribuyéndole cosas más interesantes. Y tengo que tener acuerdos con el otro y empezar a pensar con el otro. Entonces él dice que hay un intercambio de horizontes y que en esa posibilidad, ahora sí con lo histórico y con lo social, se crea la subjetividad, va ganando formas de conocimiento. Ese ejercicio es el ejercicio intersubjetivo. Si vuelvo al ejemplo de caminante no hay camino, se hace camino al andar, puede que yo vaya caminando y alguien me pregunte a dónde voy. Yo digo, voy a la casa de Juan. Me van a preguntar, ¿usted cómo sabe que al final del camino está la casa de Juan? ¿Ya fue? Y yo voy a decir, no, yo no he ido. Pero resulta que Natalie caminó el día de ayer por este camino y me dijo que aquí estaba y que este camino llegaba a la casa de Juan. Ese ejercicio es un ejercicio de intersubjetividad. Este ejercicio es un ejercicio de intersubjetividad, donde compartimos horizontes, conocimientos y empezamos a crear la posibilidad de lo social. La pregunta que va a hacer es muy profunda, precisamente volviendo al punto de las crisis de las ciencias. Y él dice, perdimos el horizonte porque no le hallamos el sentido a la vida misma. Cuando uno se pone a pensar en esto, pues en realidad, digamos, ya trayendo el discurso a este momento, tendría uno que pensar en muchas cosas, y incluso yo soy muy crítico en la psicología en eso porque yo digo que investigamos mal. Entonces uno puede mirar precisamente que es el llamado de hoy, ¿no?, sobre el vínculo, el problema de la violencia de género, ¿no?, cuando hay relaciones de pareja. Nosotros en psicología concebimos eso como una relación, pues los muchachos dicen ahora tóxica, pues una relación perversa, muy patológica. Lo que se ha concebido dentro de ese contexto, o por lo menos social y políticamente lo hemos concebido así, es que hay un hombre que es un monstruo y una mujer que es una pobre víctima.
Pero resulta que ese hombre que violenta a esa mujer encuentra un sentido en lo que hace, y eso es lo que no hemos investigado. Cuando uno se pregunta por el sentido, pues tendría que acceder a la conciencia pura de este sujeto para preguntar por qué lo hace. Pero ustedes van y miran y nadie se le ocurre. Cuando hacen el estudio del victimario, miran pautas de crianza, miran estados de ánimo, pero nadie le ha preguntado por el sentido que tiene matar a otra persona, y es extraño. Yo llegaba a punto de decir, parece ser una muerte por amor, solo por una frase, porque terminan diciendo cosas como prefiero verla muerta que antes que verla con otro. Y uno dice, uy, eso es terrible, sí, es terrible, pero búsquele usted sentido a esa frase. O no sé, en un estudio con violadores, una cosa que me sorprendió mucho es que el violador que está ya condenado en la cárcel y demás, que en unas entrevistas que hacíamos, decía, o sea, en su mundo, él concebía que le estaba haciendo un favor a la víctima después de que la violaba. Él no sentía que estaba generando un delito, ni sentía que estaba haciendo nada malo. Él concebía que le estaba haciendo un favor. Y era lo que uno captaba en su discurso, y eso empiezan a hacer cosas extrañas. Pero esa es la forma como se generan los vínculos en este momento, pero no nos lo preguntamos o lo dilucidamos por otras partes. Lo que Husserl va a decir es, hay que ir a la conciencia pura, hay que acceder a la conciencia pura del sujeto. Y eso es lo que nos va a llevar a la posibilidad. Porque más allá de eso, esos sentidos, en eso que él llama el mundo de la vida, se crean es entre los sujetos. Esas formas de amor tan extrañas, digo yo, no, esto es muy criticable por muchas personas, pero es un amor extraño. Enfermo podrá ser, sí, pero es un amor raro. Pero es una forma de vinculación tremendamente extraña. La pregunta que tendríamos que hacer desde la fenomenología es, ¿y cómo se crea un vínculo de esa manera? Porque se creó en la relación de los sujetos y en lo que este sujeto constituyó en términos subjetivos. Y ahí vendrían muchas otras preguntas, ¿no?, que quedarían para discutir. Finalmente, este concepto de intersubjetividad constituye elementos de orden político, de orden social, de orden económico, y este es el sustento que van a tener todas las ciencias sociales y la posibilidad de entender por qué terminamos siendo un conocimiento, y un conocimiento muy profundo, y un conocimiento con muy buenas bases en términos conceptuales. Que con el desarrollo de todas estas tecnologías y con los triunfos de las ciencias de la naturaleza, hemos dejado como relegado, ¿no? Yo le digo a todo el mundo, usted le dice a alguien, cuando sale del colegio, no, es que me voy a ir a estudiar ingeniería de petróleos, todo el mundo lo aplaudía a uno, voy a estudiar finanzas, todo el mundo lo aplaudía a uno, uno dice, voy a estudiar psicología, y todo el mundo le dice, pero psicología, y eso sí le da para comer, porque es que como que uno no sirve para nada, y supongo que lo mismo ha de pasar con trabajo social. ¿Sí? Entonces nos tienen por allá olvidados porque esto parece ser no importante, pero el contenido y la magnitud que tiene esto cuando uno termina conociendo la base epistemológica es una cosa fantástica. De allí toma sentido entonces lo discursivo, la experiencia del sujeto, porque nosotros hacemos un estudio y queremos ver eso, ¿sí?, y entender esos términos de vínculo precisamente en ese experienciar. Y lo más importante, para finalizar, si la relación es subjetiva, algo que van a decir, que va a decir la psicología posteriormente, particularmente Lacan en el psicoanálisis, es yo no soy yo soy el otro, y en el vacío del otro yo me constituyo, es decir, yo empiezo a ser lo que soy en lo que al otro le falta. En la ausencia del otro yo me constituyo. Es más o menos eso. Muchas gracias, muy amables. Hasta aquí no llega el tiempo, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, John Freddy, por tus apreciaciones. Vamos a dar espacio para preguntas, para de pronto seguir generando un proceso ya de diálogo, como está propuesto el espacio. Les acaban de pasar papelitos para que por favor planteen sus dudas, sus inquietudes. Acá yo voy a plantear algunas o dar algunas ideas. Entonces podríamos decir que en las ciencias sociales y humanas nosotros no investigamos objetos sociales, que hasta hace mucho tiempo era el término dado, ¿sí? Entonces uno decía, tengo acá el objeto, la comunidad, el grupo social, sino que hace investigación de sujeto a sujeto, ¿sí? En la investigación social todos somos
sujetos sociales, somos activos en los procesos de. Y por otra parte, cómo decantamos toda esa epistemología en los ejercicios propios del quehacer profesional. Porque si nosotros escuchamos, pues resulta que es muy interesante, a veces es un poco complejo, yo veo acá rostros que dicen, bueno, ¿qué nos quieren decir con todo eso? Y la teoría, por supuesto, o la epistemología, los sustentos epistemológicos deben decantarse y deben ser posibles llevarlos a una realidad social, y desde el trabajo social lo que nosotros intentamos es generar procesos de transformación social. ¿A partir de qué? Del reconocimiento, por ejemplo, de la intersubjetividad o de la subjetividad del otro, de cómo nos relacionamos con el otro, de quién es ese otro, de cómo actúa ese otro y por qué actúa de esa forma. La psicología tendrá unos dilemas o un quehacer propio y el trabajo social otro. ¿Sí? Entonces, para que también vayamos precisando como algunas cosas, no sé si he sido clara, si alguien quiere participar a través de, ya sea de preguntas o de aportes, bienvenidos sean, la invitación a que nos pidan el micrófono para poderles dar la palabra. Preguntas, aportes. No se queden ahí como objetos, seamos sujetos, perdón la comparación, seamos sujetos y generemos un proceso de dinamismo en esos escenarios que por supuesto tienen la intención de contribuir en su proceso de formación. Un aporte, sino como... Hola. Es que tú decías que en la intersubjetividad es como, digamos a lo que yo entendí, como lo que el otro piensa y que nosotros podemos como irnos hacia esa ideología de esa persona y pensar si la creemos o no, en pocas palabras. Digamos, a mí me da a pensar en nuestros antepasados, digamos, con el tema, pues qué pena me voy como hacia eso, pero hablo a nivel general de lo de la iglesia, de si existe Dios y la ciencia. O sea, podríamos decir que al momento incluso podríamos estar como en un camino equivocado de la, no sé, del tema de la religión, donde tal vez nunca hubo un Dios o algo así. Porque si nos hemos, eso ha venido a través del tiempo y todas es como un ciclo de vida y todos hemos venido como, pues obviamente no todo el mundo, pero la mayoría de gente como creyendo en eso, podríamos concluir que podría llegar a estar errado eso. Si es un buen o un mal camino, yo creo que no podría decirlo, ¿sí? Sería una discusión mucho más amplia. Yo creo que ya tocaría darle paso a la ética, a la teología, a la misma filosofía, ¿no? Pero que no sé si será un buen o un mal camino, pero que evidentemente es un elemento que se ha ido transformando precisamente en estas prácticas sociales, también es cierto, ¿sí? Sin embargo, la pregunta sigue abierta, es decir, tú digamos que preguntas pero al mismo tiempo dar la respuesta, ¿no? Dices, es algo que ha venido evolucionando, que ha venido cambiando, dices tú por un mal camino, pero no sé si será un buen o un mal camino, ¿no? Una transición preferiría yo, pero precisamente es que esa es la dinámica de la intersubjetividad. Las cosas puede que evolucionen bien o evolucionen mal, pero van cambiando y se van renovando, ¿sí? Precisamente en esas atribuciones. En este momento, respecto al afectivo, las atribuciones son distintas a las de hace 20 años, a las de hace 40 años. Yo crecí en una generación donde mi mamá me decía unas cosas y de hecho mamá me decía ya cuando yo estaba grande, usted es un hombre inmoral. Pero tengo una hija más o menos de la edad de ustedes y hace cosas que como que a veces me quedo pensando y yo digo, a veces siento como que esto es inmoral, pero me acuerdo de mi juventud, entonces yo digo, no tengo que darle el espacio. Y pues afortunadamente trabajo con jóvenes y digo, no, es que todos se comportan así. Eso pasa a ser evolución, ¿sí? Y lo que les decía, se encuentra un sentido distinto, que es donde nosotros en estas ciencias sociales andamos perdidos, que podríamos ir más allá. En una comunidad como la de nosotros, ¿por qué se le encuentra más sentido al dinero que a la vida? Porque viene alguien y es capaz de matar a otro por un teléfono, por robarlo. Entonces, eso en palabras de la fenomenología, tocaría pensarlo bien porque el que va y delinque tiene un sentido en lo que está haciendo.
La pregunta es eso, ¿de dónde viene? Porque no es lo de la mayoría. Porque fácilmente puede quitar una vida y eso no tiene sentido. Es donde dice que Husserl es que la ciencia está en crisis. Podríamos pensar más cosas, el medio ambiente, la misma religión, ¿no? Hay una autora española que es Adela Cortina, que escribe un texto que se llama Ética de los mínimos. Y ella plantea, por ejemplo, la posibilidad de la religión como una posibilidad de regular la sociedad. Ella dice, si se pierde la religión, se pierde la regulación moral. Y se debe tener un mínimo para que la sociedad funcione. Yo después de esto he entendido que la religión cumple muchas otras funciones más allá de la creencia, y para la filosofía eso ha sido muy claro. No sé si eso da la respuesta, no creo que la dejo abierta, pero no podría decir más de eso. Profe, te invito acá, que tú no tienes pánico escénico. Muy buenas noches. Si a partir de la duda podemos entender la realidad, ¿cómo el sujeto a través de su conciencia racional, siendo subjetivo sin meter la emocionalidad, puede entender la realidad del otro? El profe dice algo bien particular, ¿no? Que digamos tendría en las teorías de la psicología cierta inconsistencia desde nuestro saber, ¿no? Esa racionalidad sin emocionalidad no sería posible. De hecho, tenemos unas experiencias aquí con Natalia en nuestro trabajo, y es que se encuentra uno con lo que normalmente conoce como un niño autista, y nos hemos encontrado con algunos casos de autismo donde son personas absolutamente racionales, donde tienen incluso una capacidad intelectual muy alta en las evaluaciones que vamos haciendo, pero encontramos que emocionalmente están desconectados. Eso es parte del rasgo clínico. Entonces el papá dice, no entiendo cómo finalmente este muchacho puede pensar en tantas cosas y saber tanto, y en un problema simple como ir a un almacén a decir, cámbiame en este producto que me salió malo, dice, entra en crisis y se pone a llorar. Y no puede resolver el problema. Entonces hay una ruptura allí, ¿no? Lo hemos encontrado entre lo racional y lo emocional. Lo que uno comprende desde la psicología es que todo está atravesado por las emociones, incluso ese elemento intersubjetivo, ¿no? Que el profesor habla sobre ese elemento en la duda del mundo, se constituye precisamente a partir de elementos que están cruzados por lo afectivo. En últimas, ¿qué los tiene aquí estudiando? La pasión. Esto no es solamente un acto racional. Uno cuando le pregunta al estudiante, ¿por qué vino a estudiar trabajo social? La primera respuesta es, porque me gusta. Eso es un elemento pasional que cruza la razón. Y en el elemento de lo intersubjetivo es bien importante en algo que hoy por hoy conocen como la empatía. Yo no sé si el profe tiene las referencias de todo el concepto de Adam Smith sobre la democracia, ¿no? Se me va el nombre del texto, no sé si me acuerda. La teoría del capital. Exactamente. Entonces, en la teoría del capital lo que va a proponer es la democracia, el sistema político y la sociedad se crea en la empatía, en la posibilidad de entender las necesidades del otro, nos volvemos sujetos democráticos. Y ese elemento, ya me acordé, la teoría de los sentimientos morales, no era la del capital, la teoría de los sentimientos morales, y a uno le parece extraño porque es un libro sobre política. Entonces uno dice, ¿pero por qué los sentimientos morales? Y él dice, porque si usted no entiende la necesidad del otro, no puede crear democracia. Si usted no entiende que el otro puede aguantar hambre o tener frío o demás, usted no puede generar democracia. Y él dice que el acto democrático y el acto social se crea en la empatía, por eso se llama la teoría de los sentimientos morales. Y ese es un ejercicio meramente intersubjetivo, ¿no? Aunque están lejos, ¿no? Porque este autor es un poco más empirista, más práctico. Sin embargo, la teoría de los sentimientos morales es muy interesante, que para la economía es de donde viene ese concepto sobre la mano invisible, ¿no? La que regula el mercado y bueno, unos otros elementos allí. No sé si con esto le doy respuesta al profesor o más o menos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿No? De esa manera entonces pues damos paso a la profe Natalie.
Bueno, digamos que para dar un poquito de contexto, actualmente nosotros también trabajamos con discapacidad. Estamos en una ley donde pues nosotros hacemos unas visitas y tenemos que dejar en un informe como si la persona con discapacidad tiene el nivel de comunicación, pero más allá de si se puede comunicar, es si puede estar en la capacidad de tomar decisiones. Y desde allí hemos tenido unas discusiones muy éticas dentro de los dilemas que se pueden presentar, ¿no? Entonces yo soy trabajadora social y le digo a mi compañero como, ¿cómo es posible que tú me digas que no puede tomar decisiones esta persona si dentro de la visita da respuesta a todas las preguntas, si tiene unas buenas relaciones con su familia? No entiendo, reconoce el dinero, ¿no? Digamos que son las posiciones profesionales en las que a veces estamos. Y uno a veces se encuentra con otros compañeros de otras profesiones que le dicen a uno, no, Natalie, no tiene la capacidad, y yo, pero no la entiendo. Y desde acá hemos tenido todas unas discusiones éticas que abordan también un tema que me gustaría que él se los profundizara antes de terminar ese conversatorio, porque también empieza a ser importante no solamente cómo tenemos la lectura de las narrativas y el análisis que le hacemos a la realidad y a las relaciones familiares, sino también empezábamos a manejar un tema que era la sexualidad. Entonces yo le decía a mi compañero, y esto parte dentro de este mundo subjetivo, y yo le decía, bueno, y una persona que tiene esta discapacidad puede sentir la necesidad biológica de estar con otra persona. Y allí encontrábamos esta respuesta. Para continuar relacionándolo con el tema, porque es que es precisamente el sentido que le da. El concepto sobre la sexualidad y detrás de esto el concepto sobre el amor es una abstracción. Cuando nosotros encontramos una persona que tiene la discapacidad cognitiva o como se decía antes el retardo mental, pues no crea categorías abstractas y entender lo afectivo es una abstracción muy compleja o lo sexual es una abstracción compleja. Eso lo hacemos nosotros precisamente en este ejercicio intersubjetivo. Siempre le digo al estudiante, si usted va y mira a los animales, tienen vida sexual, pero no tienen contenido afectivo, es un acto meramente biológico. Nosotros lo trascendemos más allá de eso, lo convertimos en ternura, cariño, amor, comprensión, lealtad, le ponemos una cantidad de adjetivos allí. Pero ¿cómo hacemos eso? En el ejercicio intersubjetivo y en lo que hacemos en la cultura, lo creamos, ¿sí? Y lo creamos también, que lo que yo le digo a la gente, si usted pone a pensar en el amor, lo único que existe es un concepto. Desaparezca usted el concepto del amor y desaparece todo. No hay posibilidad de entenderlo de otra manera sino a través de la palabra. Eso parecería ser vacío, sin embargo es una palabra tan importante que, como le digo a todo el mundo, termina trastornándole la vida a uno. Si no lo quieren, la gente se muere. O vaya uno que de niño no le den amor, no crece bien. Entonces lo que en su momento le decía a Natalie es, cuando uno mira a la persona que tiene la discapacidad cognitiva es como si fuera un niño, como no piensa en abstracto, no logra llegar a concebir qué es, no lo entiende porque el concepto es muy difícil. De hecho, yo siempre hago el ejercicio con el estudiante cuando empiezo a explicarle esto y le digo, defina qué es el amor. Todos quedamos como, pues no sé, como, y empezamos a dar los adjetivos comprensión, lealtad, fidelidad, pero en realidad nada de eso es la vivencia, el sentido que le damos. Tan abstracto que no lo podemos explicar, pues claro, es incomprensible. Y la persona con discapacidad, creo que le explicaba a Natalia en su momento, tampoco lo comprende. Ese ejercicio es un ejercicio intersubjetivo. Es tan claro eso, que aquí como somos monógamos, si tengo una relación afectiva con ella y la llego a ver con otro, se me desbarata la vida. Pero si yo fuera musulmán y viviera en el Medio Oriente, pudiese tener 4 mujeres y sería feliz, y ellas también. En eso hay un ejercicio intersubjetivo, una creación, una constitución del amor, que está puramente montado en el concepto, pero no es cosa menor. Vuelvo y les digo, eso genera regulaciones en la sociedad y nos da posibilidades de existencia. Entonces es toda una dimensionalidad. Muy interesante con relación a lo que nos plantea John Freddy también y a las dudas. Por eso, por ejemplo, se crea una política pública dirigida a poblaciones específicas, por ejemplo, población discapacitada,
haciendo los análisis correspondientes, estableciendo los derechos que deben ser brindados o cubiertos para ellos. Entonces, digamos que si analizamos esto en articulación con el trabajo social, pues incide en política pública, en desarrollo social, en desarrollo humano, en planes, programas, proyectos de atención, de intervención, etcétera, etcétera. Entonces vemos que no es un asunto de baja importancia, sino que por el contrario, comprender esas intersubjetividades, comprender la subjetividad de las personas, pues de una u otra forma también nos da la posibilidad de comprender al otro, ¿sí? Quisiera terminar con algo también que mencionamos, es que efectivamente siento que desde las ciencias sociales se hace mucha resistencia a los credos religiosos. No voy a entrar acá tampoco en esa discusión, porque hablar de política y de religión nos llevan años y siglos de debate, entendiendo también que la intersubjetividad nos invita a tener respeto por las posturas de los demás. Eso es algo muy valioso, ¿sí? ¿Será que nuestro rol al intervenir una población, por ejemplo, originaria, es llegar a transformar sus creencias? No. Es mirar cómo podemos generar a partir de ese reconocimiento, de ese respeto, aportes en lo que ellos necesiten, ¿sí? No lo que cree el profesional que necesitan, sino lo que realmente necesitan las poblaciones. Y esas creencias son de tanto respeto y de tanto cuidado, que la invitación sí es, en alguna oportunidad tuvimos una invitada, la profesora Luz Sney Cardoso, que hace un análisis y está trabajando mucho desde la necesidad de generar, desde los profesionales en las ciencias sociales, el reconocimiento de lo espiritual, desde las creencias, porque a veces creemos que todo está en los textos, que todo está en los escritos, que todo está en los autores. No estoy diciendo con eso que deben ir a hacerlo, pero que por lo menos sí debemos generar un acercamiento y una reflexión hacia la importancia de generar procesos de acercamiento hacia el otro, desde el cuidado, desde el amor y desde el respeto a lo que él cree. ¿Sí? Si cree en Dios, si cree en Alá. A veces yo en clase les decía, si usted cree en Alá, en la bruja, en la nube, en Dios, pero usted necesita creer en algo. Ojalá hice algo bueno que le aporte en algo. Si bien acá decía el profe que no podemos decir si existe o no existe, pues creo que para quienes creen existe. Para terminar. Entonces, muchísimas gracias. Espero que el espacio haya sido de reflexión, de importancia para sus ejercicios académicos y por supuesto para su devenir tanto personal como profesional. Feliz noche.